Si eres pequeño o mediano productor y tienes contrato de comercialización u orden de compra de tus productos, la línea de crédito Agricultura por Contrato que ofrece el Banco Agrario con Recursos Finagro es para ti. Aprovecha su tasa de interés especial y plazo de hasta 3 años. Solicítala en cualquiera de nuestras oficinas en todo el país. Comunícate con la línea Contacto Banco Agrario 018 915 000. Aplica en términos y condiciones. Banco Agrario de Colombia, entidad bancaria. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Metaldeck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura, presenta En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red, hoy en la historia. Baruch o Baruch Spinoza nació en Ámsterdam el 24 de noviembre de 1632. Venía de una familia judía de portugueses emigrados a Holanda a finales del siglo XVI. Sus antepasados eran tal vez lo que llamaban marranos, es decir, judíos que en los últimos años del siglo XV habían aceptado, al menos exteriormente, el cristianismo para evitar ser expulsados de su país, de España, pero que interiormente seguían fieles a su religión judía. Llegaron pues a Holanda e hicieron franca profesión de judaísmo. Spinoza así fue educado en la comunidad judía, de acuerdo a tradiciones judías. Sin embargo, Spinoza no fue muy amigo de esas tradiciones judías a lo largo de su vida. Tuvo cercanías, muchas cercanías con el catolicismo del momento y cercanías muy claras, muy definidas. Spinoza era un pobrecito empleado. Terminó por emplearse en un almacén de lentes de óptica, de anteojos, y ahí pasaba su vida y ahí conseguía su sustento mientras se hacía a una enorme cultura filosófica. Fue un grande intérprete de Descartes o Descartes. Se llama su libro Principios de Filosofía, Descartes Principiorum, porque muchas de sus obras fueron escritas en latín, Tratado Teológico Político, una obra póstuma que se recogió después de la muerte de Spinoza. Spinoza publicaba muy poco y no tenía quien le publicara la verdad. Su grande obra, la ética, y después una obra que se conoció post-mortem y que se llama Tratado Breve. ¿Qué es lo que caracteriza la filosofía de Spinoza? ¿Cuál es la sustancia? Aristóteles y Santo Tomás llegan a Dios a través de la razón, y la razón les muestra las cosas que hay en el universo, y a través de las cosas del universo ascienden a Dios. Para Spinoza la cosa es distinta. En su tratado o en su punto de vista, Dios con la naturaleza es la identificación de Dios y la naturaleza. Fórmula de panteísmo, sí señor. Dios es todo y todo está en Dios. Dios es la última suprema realidad, la sustancia de todo. Todo lo demás es derivado y conflictivo. Lo que no es conflictivo es la idea de Dios, que es el principio supremo de la naturaleza y el principio supremo de lo que explica la naturaleza, que es la filosofía. Así pues que Spinoza se vale mucho de las ideas de Descartes, de Descartes, mucho de ese principio escéptico, pienso, luego existo, cogito ergo sum, pero dice superarlo o cree superarlo definitivamente en su comprensión
de la sustancia última, que no es otra cosa que la de Dios. Como no podía ser de otra manera, y es un tema que nos interesa sobremodo, es que Spinoza hizo también filosofía política, siguiendo muy de cerca a Hobbes y siguiendo a otros racionalistas. Para Spinoza hay un gobierno que es el que representa la legitimidad y el que hay que obedecer. Y los hombres en un pacto se entregan a ese gobierno y participan de él mismo, formando parte del gobierno. Es principio muy cercano a Locke también, principio muy cercano a Hobbes, principio muy cercano a los racionalistas. Para Spinoza, ese gobierno está legitimado y ese gobierno nunca puede traicionar al pueblo, porque cuando lo traiciona, se aleja del pueblo y el pueblo lo aparta. Luego no es posible que el tirano sea, que el gobernante sea un tirano, como sí lo propone Hobbes, y no es posible tampoco lo de la voluntad popular de Rousseau. Spinoza acude a un gobierno razonable, consciente, encarnado en el soberano al que hay que obedecer, encarnado en unos reyes que son los más ilustrados. El despotismo ilustrado tiene que ver mucho también con la obra de Spinoza, que es uno de esos pensadores medievales que se encargan de proclamar la libertad, pero a través de la obediencia, porque la libertad del Estado tiene que ser más racional. En la medida en que sea más racional, es más libre. Lo dijo: vivir con pleno consentimiento bajo la entera guía de la razón. Entonces, eso lo llevaba a proclamar la tolerancia religiosa. Como muchos de su tiempo, Spinoza le tuvo terror a las guerras religiosas y a las imposiciones de credos. Spinoza, contrario a tantos pensadores del momento, decían que había que tener tolerancia con todos los credos, siempre y cuando conduzcan a Dios. Como todos los credos conducen a Dios, o llegan a Dios, o tratan de interpretar a Dios y de comprenderlo, todos tienen que ser respetados y amados. Spinoza tuvo una enorme influencia sobre la filosofía que lo sigue, por ejemplo, sobre Leibniz y sobre todos los filósofos de finales del siglo XVII, de comienzos del siglo XVIII. Estamos pues entrando a los albores del pensamiento político que conduce a la Revolución Francesa. Spinoza, un marrano en el sentido que la expresión significa cristiano converso, pero que se mantenía en el judaísmo, nació un día como ayer en Ámsterdam en el año de 1632. Hoy en la historia, en la hora de la verdad, 9 de la mañana, 9 minutos. En tu próxima obra, metalízate. Con Metal Deck, cambia el sistema tradicional de entrepiso por el revolucionario Metal Deck Acesco. Con mayor fuerza estructural y más resistente a la corrosión, al fuego y al paso del tiempo. Metal Deck cambia la forma de construir, cambia la vida. Exige calidad Acesco.